Bien, Contra la amenaza fantasma es un libro que ha tenido muy buena aceptación en las ventas y estamos trabajando ahora la segunda parte, que es el Foro de Madrid, ¿no? O como le llama también el autor, o el Foro Bueno, en alusión a que supuestamente el Foro de Sao Paulo sería el malo, porque es izquierda, ¿no? Entonces, se pregunta el autor, ¿qué es el Foro de Madrid? Y la respuesta es un mecanismo de coordinación política, es un mecanismo de coordinación política internacional, creado por iniciativa del partido español Vox y la Fundación Dicenso. El Foro de Madrid tiene una Carta de Madrid donde los suscritos son en esto que ellos llaman como la Iberoesfera. En el Perú están, por ejemplo, el partido Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular. ¿De acuerdo? El presidente del partido español Vox es Santiago Abascal, ¿no? Curioso el nombre, ahí ya es la parte mía que abro paréntesis, eh, que recuerda al virrey Abascal, ¿no? Que también luchaba contra las ideas de progreso y cambio, ¿no? Esto también es muy similar. Cierro paréntesis. Entonces, eh, en el texto, me parece muy puntual, muy escueto y directo, cuestiona un principio que ellos dicen defender. Es justamente sobre la idea del Estado de Derecho, la separación de poderes. ¿Qué es lo que dicen ellos que supuestamente defienden? Y sería así, invocando el respeto a la democracia como principio fundamental, o sea, dicen, señalan respetar la democracia. Dicen que la democracia es un principio fundamental. Ese documento sostiene que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. 20 de octubre del 2020. Ellos dicen en esta Carta de Madrid defender ese principio, ¿no? Que son obviamente reconociendo principios democráticos liberales, ¿cierto? Entonces, pero vamos a la misma práctica. ¿Qué es lo que está pasando? Pues si hablamos de Santiago Abascal, estamos hablando de alguien que es el presidente del partido Vox, como dijimos, ¿no? Acá está, presidente del partido Vox, sostiene literalmente que Vox, una contradicción que el autor refleja es, no tiene posición sobre Franco. En el pie de letra se señala que en el canal Antena 3, el 18 de octubre de 2019, que también está en YouTube, él señala que Vox no tiene una posición sobre Franco. Entonces, y agregó que en Vox hay personas que tienen una opinión sobre Franco y otros que tienen la contraria. Entonces aquí, de manera muy audaz el autor lo que hace es reconocer esta contradicción, porque supuestamente dice, ¿no? O sea, sí hay que están a favor y en contra, es una cuestión individual, ¿no? El partido no tiene una posición. La figura de Franco, ¿qué significa para ti? Bueno, es una figura histórica que juzgarán los historiadores, que espero que lo hagan en libertad. Y yo creo que hay españoles que piensan cosas muy diversas. Es más, Vox no tiene una posición sobre Franco. Entonces el libro lo que hace es una observación crítica y dice, un momento, hay dirigentes que opinan a favor de Franco, pero no hay claridad si alguno de los dirigentes de Vox tiene una opinión contraria. En entrevistas posteriores, el autor señaló que no ha encontrado, que no hay un dirigente que tome una decisión que sea representativo dentro de Vox y que sea contrario a Franco. Entonces, esta es una contradicción capital. Eh, sigamos con la Carta de Madrid. Sostiene que a través de la Carta de Madrid, que parte de la región, se refiere a América Latina, está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. Sostiene que el partido que dirige no tiene posición en torno a un dictador en su propio país. Entonces, lo que estamos viendo acá es que él señala que hay un riesgo en América Latina, en la región, de regímenes totalitarios de inspiración comunista. Pero ese partido que dice defender esto no tiene en ellos mismos una posición sobre lo que fue el franquismo en su propio país, ¿no? Entonces, la observación y el negacionismo que se está dando acá, según el libro, según el autor, el propio Abascal cree que la guerra civil en España no la provocó la asonada franquista. O
son negacionistas. ¿Qué dicen? Yo creo que la guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo con las mismas siglas, el Partido Socialista Obrero Español. Puede haber alguien en Vox que piense que la guerra civil la provocan quienes se levantan el 18 de julio que opinen en libertad. Entonces, lo que están haciendo en esa misma entrevista, el señor Abascal, es señalar que la guerra civil no la empezó el levantamiento militar de Franco, sino que la empezaron el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O sea, los socialistas, los comunistas, ¿no? Entonces, hay un congresista de Vox que se llama Francisco José Contreras, creo que está acá, este de acá es, ajá, que está con un crucifijo en el Parlamento, y él dice esto, el PSOE, él exige, ¿no? Que el PSOE pidiera perdón por haber provocado la guerra civil. Señores, la radicalización del Partido Socialista fue la causa principal de la guerra civil y tendrían que pedir perdón por ello. Entonces, este es también un negacionismo, ¿no? Eh, la tesis hasta este momento de esto que estamos señalando en el libro es, Vox no puede criticar una dictadura, a una dictadura en su propio país, pero pretende, dice el autor, cruzar el Atlántico para venir a salvar la democracia en América Latina. Por si alguien no lo ha entendido, lo que está diciendo es cómo es que ellos no tienen la capacidad de criticar una dictadura en su país, que fue el franquismo, y pretenden enarbolar las banderas de la democracia y la defensa de la libertad al cruzar pues, el Océano Atlántico, llegar a otro continente y darnos lecciones cuando ellos ni siquiera pueden hacerlo en su propia casa. La observación y crítica que también hace el autor, que es muy, muy interesante para no caer en extremos, es muy académica también, es la crítica que le está haciendo a Abascal, porque al ponerse desde ese enfoque, lo que está haciendo Abascal es hacernos recordar a la época donde habían los grandes imperios y que tenían, dizque, esa misión civilizadora. Entonces Abascal dice, ¿no? Cuando se refieren, citando a palabras de Abascal, Abascal señala y dice, ¿no? Qué orgullosos sabemos herederos, sabernos herederos de los que descubrieron el nuevo mundo y pusieron fin al genocidio indígena, de los que inventaron el imperio solar español, se refiere al imperio español, ¿no? Que era el imperio de los derechos humanos. ¿No? Eh, Opinión vertida por Abascal en esta fuente periodística, periodista digital, 10 de octubre del 2021. Entonces acá el autor lo que hace es cuestionar esto, ¿no? Oye, pero si nos trajeron supuestamente los derechos humanos antes o después de traernos a los esclavos africanos. Entonces habría que también ponerse a cuestionar esto, ¿no? Del pasado glorioso, ¿no? Hispanista, pues. Pero también el autor señala que no es un antihispanista. Entonces, eh, el autor también, para el lector que no conoce este tema, y para el que conoce también sabe que es bien complejo la guerra civil española, es un tema sumamente complejo. No quiere decir que no se pueda conocer. Entonces, ¿quién es Franco? Franco es el responsable de haber propiciado una guerra civil en España. Inició una dictadura de casi 40 años, apoyado por Hitler a través de la Legión Cóndor, devolvió el favor enviando, o sea, Franco, en la Segunda Guerra Mundial, envió una misión que se llama, una misión militar, por supuesto, la División Azul, compuesta por varios voluntarios franquistas para defender a la Alemania nazi, en plena guerra. Eso es lo que está en el libro. Abro paréntesis, esto a pesar de que formalmente no eran parte del eje, porque el eje es Alemania, Japón, Italia, no está España. Supuestamente España es neutral, ¿no? Pero en la práctica pasó eso. Cierro paréntesis. Luego, eh, tenemos esto y vamos al otro. Justamente aquí hay una observación que creo que es la que más me gustó en este capítulo, para no caer en los extremos, ¿no? Y el autor miren lo que dice. Y toma este libro famoso de Why Nation Fail, ¿no? Señala, si tomamos en cuenta la explicación, el enfoque de visión institucional, es decir, el enfoque de los economistas y politólogos, Daron Acemoglu y James Robinson, de el MIT, ¿no? O sea, son personajes importantes con una producción de impacto mundial, ¿no? Este,
Es un libro creo que obligatorio de lectura en las últimas décadas, ¿no? Este, es un replanteamiento de lo que pasó en las crisis que hemos tenido en el siglo XXI. Entonces, pues hay una respuesta y regresan ellos al enfoque que ya se había olvidado en los 90 del institucionalismo. Entonces, bajo la explicación de Daron Acemoglu y James Robinson, hay instituciones extractivistas y hay también instituciones que son inclusivas. Pueden ser económicas o políticas, son dos, ¿eh? O económicas o políticas, pero al fin y al cabo, o la balanza se inclina porque es inclusiva, o la balanza se inclina porque es extractiva, para no autorizar más. Cuando es inclusiva, es cuando hay instituciones, por ejemplo, que apoyan a un comerciante, a un industrial, a que su industria y su negocio y su comercio crezca y genere trabajo y empleo y oportunidades de desarrollo. Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Creativa, innovación, ¿no? Para crear trabajo, generar riqueza mundialmente. Y cuando es extractivista, es cuando alguien se aprovecha de la poca o deficiente institucionalidad en un país y saca provecho y se hace rico él y no hay redistribución, no hay inclusión. Carlos Slim, por ejemplo, en México, ¿no? Bien, cierro paréntesis acá. ¿Y qué dice el autor? Esto es muy interesante porque dice, comparan las provincias peruanas de Calca y Acomayo. Entonces dice que están en la región del Cusco y constatan que pese a la similitud de sus condiciones iniciales en 2012, la provincia de Acomayo era significativamente más pobre que la de Calca. Entonces, hay dos provincias en el Cusco, Calca y Acomayo, pero si tú las comparas, Acomayo es más pobre que la de Calca. Obviamente, eso tiene un montón de causas, evidentemente. Pero si tomamos en cuenta este libro, la explicación sería de la siguiente manera. Número uno, Acomayo, que es más pobre, estaba en la zona de influencia de la mitad de Potosí. Calca no. ¿Qué significa esto? Que las instituciones coloniales hispanistas españolas, virreinales, que eran extractivistas, porque sacaban el metálico, la plata de Potosí, en ese circuito de extractivismo incluía a Acomayo y no a Calca. Y esta sería una explicación de cómo esa institución extractivista de cientos de años atrás todavía tiene remanentes, pero no es la causa única que explica la totalidad de por qué es tan pobre Acomayo, pero sí es una causa, no la totalidad. Dos, quiere decir esto que las instituciones establecidas en un pasado remoto, cientos de años atrás, como por ejemplo, ¿cuáles? El repartimiento, el trajín o la encomienda durante la colonia, miren lo que dice acá, podrían perdurar, ya, los corchetes son míos, a pesar de los cambios como el gamonalismo durante la República y hasta mucho después de su derogación formal. Entonces, el segundo argumento es que a pesar de que ha pasado el tiempo, pese a que ha sucedido mucho tiempo, esto se puede seguir perpetuando, no al 100%. No hay un número que lo podamos cuantificar, pero sí puede haber una influencia. Tercer argumento para explicar por qué usa Ladrón Acemoglu y James Robinson. De otro lado, también hay evidencia que induce a pensar, y esto es muy importante, ¿ah?, que ninguna herencia colonial implica una fatalidad histórica. A veces hay un sesgo donde se cae en un determinismo, un fatalismo, una visión pues ya telúrica, ¿no? Apocalíptica, ¿no? Ya la herencia colonial, ¿no? Y entonces ya no hay nada que hacer, todo perdido. Eso también el autor se cuida de no caer en esas visiones sesgadas donde acá un argumento para contradecir justamente esto que se suele usar en los discursos, quizás dentro de esa izquierda tan amplia o la izquierda más extrema. Y dice así como cuarto argumento.
De modo que seguir fustigando al colonialismo por los males del presente, 200 años después de la independencia, como hizo, según el otro señala, en el discurso inaugural de Castillo, es un subterfugio para no asumir responsabilidad alguna por las propias acciones. Entonces, esto de lo de la visión institucional es una explicación que ayuda a entender, a comprender, pero no podemos caer tampoco ni en un hispanismo como lo hace el presidente de Vox, ni en un antihispanismo como lo hace PC en su discurso de inauguración, ¿no? Entonces, esto me parece bastante interesante, esta parte, ¿ya? Y luego seguimos con este. Ah, algo también que nos puede servir de mucha ayuda, encontré esto y es un paréntesis aparte para poder darnos una visión, acá está la fuente, ¿no? ¿Qué fue la guerra civil? Es un resumen muy interesante, ¿no? Dice, ¿no? La guerra civil, en el caso español, ¿no? Que acuérdense que Vox negaba esto, o supuestamente no tenía una posición, ha sido el conflicto bélico más sangriento de Europa desde el final de la Primera Guerra Mundial. Se estima que más de 200.000 personas murieron por tortura y demás brutalidades que atentaron contra los derechos humanos de los combatientes. El conflicto acabó en 1939, porque empezó en el 36, con el triunfo del general Francisco Franco, que llegaría al poder e instaurar una dictadura conocida como franquismo, y que perduró del 39 al 75. Esta circunstancia, aproximadamente, ante esta circunstancia, aproximadamente medio millón de personas huyeron a Francia y más de 15.000 republicanos españoles terminaron en campos de concentración nazis después de 1940. Eh, También busqué más allá y decía que el principal punto de migración tras la Guerra Civil Española en América Latina fue México. Entre el 39 y el 42, otros 25.000 españoles huyeron de su país, a veces sin ninguna pertenencia debido a la violencia y persecución política, y se embarcaron en los buques que facilitó el gobierno de Lázaro Cárdenas para refugiados. Lázaro Cárdenas es el presidente de México y es el que profundizó más la reforma agraria en México, mucho después, por supuesto, de la Revolución Mexicana. Cerramos paréntesis y continuamos con el libro. En el libro también, me parece que es un relato de contradicciones de este grupo que le llama la derecha radical, ¿no? Popular, es el caso de Polonia, otra contradicción. Como habíamos visto en este caso del Estado de Derecho, este pronunciamiento, ¿no? De la Carta de Madrid, ¿no? Donde defendían principios liberales, acá tenemos otro, como diríamos, otra contradicción, ¿no? Y esa contradicción sería pues esta que está acá. Miren, caso de Polonia. En Polonia, ¿ya? Y en Polonia tenemos esto. En el diario del país dice, la justicia europea multa a Polonia con 1.000.000 de euros al día por vulnerar la independencia judicial. ¿A qué se refiere esto? Ya. La Comisión Europea denunció al gobierno de Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes saben que la Unión Europea tiene un tribunal de justicia que defiende el derecho comunitario, ¿no? No es que un juez es soberano y sentencia como le da la gana, no, todo tiene que estar coordinado. Dice así, ¿por qué lo sentenciaron a Polonia? Por violar la independencia del Poder Judicial. Y dicho Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó al gobierno polaco con una multa de 1.000.000 de euros diarios hasta que se derogue pues, una norma diseñada para someter a los jueces a su voluntad. 27 de octubre del 2021 era el país. Entonces, tenemos el caso de Polonia que no respeta la independencia judicial, sino que la transgrede. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sanciona. ¿Cuál fue la posición de Vox frente a esto que decían defender en la Carta de Madrid la separación de poderes, por ejemplo? Número uno, Vox apoyó al Tribunal Constitucional de Polonia, el cual estaba controlado por el partido oficialista Ley y Justicia. O sea, no defiende aquí la separación de poderes. Desconocer la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Esto quiere decir que los países que son parte de la Unión Europea tienen que defender una regulación conjunta, un debate, y todo está diseñado así justamente por el Tribunal de Justicia, que los estados han asumido
y han aceptado democráticamente. No se ha pronunciado Vox sobre el atentado contra la separación de poderes en Polonia. Entonces, acá tenemos otra contradicción de lo que ellos dicen defender, pero que no estarían haciendo. Luego tenemos el caso de Hungría, otra contradicción. Contexto, abro paréntesis. ¿Qué pasa en Hungría? A ver, aquí está Hungría. Vamos a ver. Este es Hungría. Ya, ahí lo tenemos, Hungría. Y eh, acá estamos hablando de Orbán, ¿no? Orbán, este señor. Ustedes pueden buscarlo en internet y sus declaraciones son bastante fuertes y polémicas y conservadoras. El contexto que les voy a dar es un paréntesis, ¿ya? Hungría, bajo el gobierno del primer ministro Víctor Orbán, enfrenta críticas y preocupaciones sobre su democracia y el Estado de Derecho. Orbán y su partido Fidesz han estado en el poder durante varios años y su administración ha sido acusada de tomar medidas que socavan la independencia judicial, restringen la libertad de prensa, modifican la constitución para consolidar su poder. Recientemente Hungría ha estado en el centro de debates y controversias dentro de la Unión Europea, particularmente en relación con su postura sobre la migración y el Estado de Derecho. Y acá hay una parte muy interesante que dice, ¿no? Orbán ha sido descrito como el dirigente más incómodo de la Unión Europea debido a sus políticas y desafíos a Bruselas, incluido su poder para vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea mientras maneja y hace leyes y oposición dentro de su país. La Unión Europea ha estado considerando medidas como suspender ayudas a Hungría por violaciones constantes de los principios del Estado de Derecho, lo que indica tensiones significativas entre Hungría y otras instituciones europeas. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué viene a colación? Cerramos paréntesis acá en el libro. El caso de Hungría, otra contradicción. Acá lo que ha habido es una ruptura de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. ¿Y cuál es la posición de Vox frente a esto? El caso de Hungría. El Parlamento Europeo sostenía el quiebre democrático en Hungría. Señalaba que había una ruptura de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Entonces, cuando se va a condenar a Hungría, y se manifiestan a favor de este pronunciamiento de la Unión Europea en el Parlamento, son 433 eurodiputados de un total de 534 en aquel momento que participaron en esa votación que condenaron a Hungría. Pero incluso hubo gente que era de derecha democrática que también lo condenaron. Los que votaron en contra de la condena contra Hungría fueron los integrantes de la derecha radical, entre estos eurodiputados, Vox. Vox. Entonces, Víctor Orbán ha declarado de forma clara y reiterada que él está en contra del, que él no está en contra del liberalismo, creo que dice acá, hay que corregir esta parte, que él, que él no está, que él no está, hay una contradicción acá, que él no está en contra del liberalismo, sino que él ha dicho así, mira, incluso ha llegado a decir que el régimen que preside no es autoritarismo, y acá está la contradicción que supuestamente su régimen es una democracia no liberal. Esto lo consulté también y me dijeron, él le llama democracia iliberal, que es realmente una argucia para decir que no es autoritarismo, cuando ya sabemos que sí lo es, ¿no? Entonces, esta es la contradicción del caso de Hungría y el papel de Vox, cómo es que no sienta una posición, ¿no? Hay un caso también acá de más escándalos, como el que ustedes pueden ver aquí, ¿no? O como el caso de acá también la política exterior, ¿no? No voy a decir más porque ustedes lo pueden ver en TikTok, busquen si quieren, las opiniones vertidas por eso son polémicas. Seguimos con el Foro de Madrid. El Foro de Madrid y el Perú, o de cómo Boluarte gobierna constitucionalmente después de ganar con fraude. Lo que vamos a ver a continuación es la contradicción de la derecha en el Perú, ¿ya? Miren, en el Foro de Madrid, 118 parlamentarios y 14 países hicieron un pronunciamiento, que está acá. Este pronunció una carta abierta al secretario general de la OEA. En este pronunciamiento,
Sostuvieron que la izquierda continental tiene el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte. ¿Ya? Entonces acá el autor lo que dice es una crítica y una contradicción. Por ejemplo, hay que acordarnos que los que defienden ahora a Dina antes la consideraban ilegítima por su elección. Entonces se pregunta el autor, ¿cómo se explica que primero pensaban que Dina había sido elegida a través de fraude electoral? Inclusive llegaron a ponerle apelativos como Dina Dinamita por su presunta connivencia con el terrorismo o Dina Dinámica por su participación en el financiamiento no declarado de la campaña electoral de Perú Libre en el 2021, conducta que constituye un delito desde el año 2019. Entonces, ¿cómo explicar que antes estaban en contra y después van a estar a favor? Esa es otra contradicción, ¿no? Luego, López Aliaga, y también con esta tesis que es justamente la contradicción que hay en la derecha, Aliaga señala los supuestos fraudes. Y miren las contradicciones que van a ver. Primero, Aliaga alegó que hubo fraude en su contra y presumiblemente en favor de Fujimori en primera vuelta, y que luego hubo fraude en contra de Fujimori en segunda vuelta. Entonces acá hay una crítica, ¿no? Y una contradicción. ¿Cómo se explica que el Fujimorismo pasó de manipular el proceso electoral en su favor en primera vuelta a permitir que se manipulara este proceso que ya habían manipulado ahora en su contra en la segunda vuelta? Es un misterio que López Aliaga jamás develó, señaló el autor. Como otra contradicción también, ¿ya? Aliaga incluso alegó sospechas de fraude en su contra en las elecciones para la alcaldía, que ganó. O sea, en unas elecciones para la No alcaldía recuerdo. que ganó, aludió No recuerdo fraude. de física. Porque eso es una contradicción. Cuando se produjo el conteo parcial de votos y en esa numeración daba como perdedor a Aliaga, los partidarios de Aliaga hicieron una marcha en contra del presunto fraude. Tan pronto el resultado final les fue favorable, desaparecieron todas las presuntas irregularidades del proceso. Entonces, otra contradicción que refleja que no hay un respeto realmente por la institucionalidad, ¿no? Y la contradicción que nuevamente estamos viendo. Entonces, también hay que recordar. Es falso también decir que no hubo incidencias, las hubo, más de 40.000 muertos votaron, pero las fuerzas democráticas de Perú, toda la oposición, ha reconocido el resultado electoral. Que en el Perú votaron 40.000 muertos, dando a entender de que estas elecciones habían sido a la presidencia un fraude, ¿no? Entonces acá la contradicción, porque hemos mencionado a la Aliaga, a Vox, ¿no? O los apodos que le han puesto a esta señora, es porque dice acá, ¿no? Pero cuando desde la presidencia, Dina Boluarte decidió aliarse con la mayoría conservadora del Congreso, de pronto la derecha radical de la iberoesfera conjuró una prodigiosa alquimia que convirtió el presunto fraude en una elección legítima. Eso es lo que señala. Entonces, ahí tenemos una gran contradicción, ¿no? Y acá está lo que decía del fraude de este señor en el diario, ¿no? Fraude que alegaba. O los términos que se usaban como dinamita o dinámica, ¿no? En estos medios. Y después la alquimia que señala el autor, por arte de magia, habría cambiado, ¿no? Entonces, luego tenemos acá otro caso también interesante, el caso de esta persona que abiertamente se dice ser conservadora y que es uno de los impulsores de este foro y que es el integrante más importante, si no me equivoco, de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, ¿ya? Dice, nuestro conservadurismo empieza en la familia, en la transmisión de lo que amamos y perdura. Este señor rompió durante la reunión ¿no? del foro en Lima un documento del Foro de Sao Paulo. Lo rompe. Y ese documento del Foro de Sao Paulo proponía el adelanto de las elecciones en el Perú por el problema que ustedes ya conocen. Entonces, inclusive hay que acordarnos que en algún momento ella dijo, si la situación lo merita, adelantamos las elecciones. Entonces, es lo que pedía también el Foro de Sao Paulo y sobre todo la mayoría peruana en ese momento de crisis que conocemos todos. Lo que el foro no discute de Perú, si supuestamente defiende la democracia, etc., 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 son estos puntos que se señalan.
Los asesinatos. El asesinato de 49 personas por parte de las fuerzas del orden, casos en los cuales no se habría cumplido con las reglas de enfrentamiento que establece la ley y en lo que el Ejecutivo no invirtió mayores esfuerzos para investigar lo ocurrido. No discute de eso. Tampoco discute o cuestiona o, o denuncia los del foro la captura del TC. La captura del TC por una mayoría congresal conservadora o con el voto favorable de congresistas del presunto partido supuestamente marxista-leninista Perú Libre. Tampoco discute la amenaza de la captura del Jurado Nacional de Elecciones o la Junta Nacional de Justicia. Entonces, otra gran contradicción de este foro es ante Bolsonaro. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Eu te dou outra. Te dou outra. Una de las frases más polémicas de Jair Bolsonaro: no voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Este es el pensamiento del hombre que ha sacado más del 50% de los votos en Brasil y tiene posibilidades muy concretas de ser el próximo presidente. El hijo de Bolsonaro firmó la declaración del foro. El canciller de Bolsonaro fue invitado al foro de Lima y participó de este. Bolsonaro declaró ser, son sus palabras textuales, como está en el libro, favorable a la tortura, para luego corregirse, sosteniendo que el mayor error de la última dictadura militar fue torturar y no matar. O que a través del voto no cambiará nada en este país, absolutamente nada, infelizmente, solo cambiará cuando haya una guerra civil, matando a unos 30.000. Estas fueron declaraciones antes de que él llegara a ser presidente. Cuando él ya es presidente y es gobierno, conminó a las Fuerzas Armadas a conmemorar el golpe de Estado de 1964 contra un gobierno democráticamente elegido. Entonces, si esta persona vulnera los principios de la democracia que este foro supuestamente dice defender, debería también tener una posición ante estas vulneraciones. Otra contradicción es que no se reconoció su derrota electoral en el 22. Los bolsonaristas, después de las elecciones que perdieron, tomaron por asalto la sede de los tres poderes del Estado y el tema fue judicializado. Como podemos ver en esta imagen de la BBC, se habla pues de ese asalto a los tres poderes del Estado en Brasil y no reconocieron el gobierno cuyo origen había sido democrático. La tesis acá del libro es la siguiente. En América Latina, la democracia, y lo digo despacio para que se entienda, esto es lo que el autor señala como tesis. En América Latina, la democracia representativa, allí donde subsiste, está amenazada desde la derecha tanto como desde la izquierda, tal y como demuestran los golpes de Estado de Alberto Fujimori y de Pedro Castillo. Entonces, siguiendo con esta explicación del libro, vamos a esta parte de las contradicciones también y la comparación que hace ante dos hechos que generalmente se suelen confundir o a propósito se suelen confundir. Entonces, uno de ellos es el intento de lo que pasó en Brasil, ¿no? Eh, ante la victoria de Lula da Silva, ¿no? Que todos hemos visto en televisión, cómo fueron estas protestas y que querían pues tirarse abajo el gobierno en Brasil que había sido recientemente electo de manera democrática. ¿Ya? Esto se compara. Unas personas asisten a una protesta por la derrota de Jair Bolsonaro. ¿Ya? Entonces hubo protestas y la que todos conocemos en diciembre del 22, acá tenemos una imagen muy fuerte de lo que ya también conocemos y se compara. Entonces, vamos a comparar. En el pronunciamiento de carta abierta le increpan a Almagro, le dicen, ¿no? Señor secretario general, resulta inaceptable que para algunos gobiernos adscritos a la OEA ciertas protestas sean malas. Supuestamente ellos dicen que esto es algo malo, pero esto de acá está bien, ¿no? Cuando afectan a sus aliados. O sea, supuestamente la OEA sería aliado de Brasil, ¿no? Y otras son buenas.
porque sirven para derrotar a sus adversarios ideológicos, caso de Perú, ¿no? Entonces, este es un argumento que ellos usan y el autor lo desarrolla, ¿no? Y dice, a ver, si comparamos, en el de Brasil hubo represión, no, porque no hubo muertes. Acá sí hubo muertes, 61 personas, 49 a manos de las fuerzas del orden. La otra parte, en en este intento golpista, ellos demandaban pues un golpe contra un régimen democrático, electamente elegido democráticamente. Acá más bien lo que demandaba la sociedad peruana era un adelanto de elecciones que dentro de un orden constitucional era ampliamente posible y gozaba de un amplio apoyo ciudadano. En cambio aquí, y justamente la comparación es importante para darnos cuenta de que no es lo mismo, la Procuraduría General señaló que era grave atentado contra la democracia, lo que pasó en Brasil, que intentó derrocar a un gobierno legítimamente electo. Entonces, acá no es una opinión, es una este, afirmación de la Procuraduría, ¿no? La Corte Suprema de Brasil emitió la primera condena a prisión contra una de las 1.390 personas procesadas por su participación en actos vandálicos. Entonces, ¿por qué la ha comparado? ¿Y por qué esto no tiene sentido? Porque la tesis es la siguiente. No existe equivalencia posible entre unas protestas y otras, ni ética, ni legal, ni políticamente. El paralelo que hace la carta abierta entre ambas no tiene el mayor fundamento. Entonces, acá tenemos otra contradicción, ¿no? Que señala más o menos la ideología de ellos. Y tenemos también el informe de la unidad de investigación The Economist del año 2022, donde ustedes entienden que nosotros aparecemos por primera vez dentro de lo que se llama los regímenes híbridos, ¿no? De estas cuatro categorías, siempre hemos estado acá en una democracia muy débil, pero hemos pasado por primera vez a la situación de régimen híbrido. Entonces, tratan de explicar acá el autor sobre esto, por qué se da ello, y hay dos debates internacionales. Vamos con el primero. Desde el año 2022, el Perú es considerado como un régimen híbrido. Acá el autor revela razones que se ha omitido en el discurso y en el debate sobre por qué somos un régimen híbrido. Una de esas eh, categorías que ponen al Perú como régimen híbrido es el golpe de Estado de Castillo, según el libro, sí, según el informe, evidentemente. La otra es las 20 muertes luego de la caída de Castillo. Como podemos ver acá, la represión y las protestas y los bloques de carreteras causan 20 muertos en Perú, ¿no? Entonces, esto ha llevado a, a que estemos dentro de este régimen híbrido, así como también la declaratoria del estado de emergencia, ¿no? Que surge después para contener a las protestas. Luego tenemos otra razón de por qué estamos dentro de este régimen híbrido a partir del 22, ¿no? La creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por 6 presidentes y 3 congresos desde 2016. Otra razón también, y es en la que más bajo puntaje tuvimos, es el deterioro de la capacidad estatal durante el gobierno de PC. Esta es la variable en la que obtuvimos un peor puntaje, 3 de 10 puntos. Y la última variable es la cultura política, que aquí tenemos dos grandes problemas. La extrema polarización, o sea, el contexto en que nos encontramos es de extrema polarización, no hay forma de hablar, ¿no? Alta tolerancia frente a un eventual gobierno militar. Entonces la gente estaba de acuerdo o decía o señalaba que sí estaría de acuerdo frente a eso. Entonces acá hay una observación muy interesante que hace el autor y dice, ojo, se aclara que los problemas del Perú no comenzaron con Castillo. La única variable, y esto es curioso, en la que el Perú obtuvo un alto puntaje en el 2022, 8 de 10, es el proceso electoral y el pluralismo.
que, como ustedes se han dado cuenta, ha sido lo más criticado por ambos bandos, ¿no? Sobre todo quizás por el uno que es el negacionista, que es de la derecha, ¿no? Pero este ha sido el mejor puntaje que hemos tenido de las variables que tiene este índice de la democracia a nivel mundial de la unidad de investigación de la revista The Economist, ¿no? Observación. Una prueba que ningún actor internacional creyó en la existencia de un fraude en las elecciones del 2021 fue, por ejemplo, ni siquiera las misiones de observación electoral le dieron la razón de que haya un fraude. Ni los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, ni la unidad de inteligencia de la revista The Economist. O sea, no hay, ¿no? El fraude. Ya, lo que aún entender pocas palabras. Vamos con el segundo debate internacional. Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Según el libro, comparan Castillo y Fujimori y dice, ¿no? Ambos disolvieron o sea, intentaron, ¿no? Buscaron disolver el Congreso al margen de la Constitución. Ambos buscaron intervenir los poderes del Estado y ambos querían gobernar mediante decretos. La diferencia es que Fujimori contó con poderes fácticos y duró 8 años, y Castillo 80 minutos, dice, ¿no? Entonces, la observación y crítica acá que hace el autor Cajat es quien quien critica un golpe, pero no el otro, está emitiendo un juicio con base en criterios que tienen poco que ver con la defensa de la democracia o el orden constitucional. AMLO fue una de aquellas personas que no pasó esta prueba, ya que ignoró el condenar el golpe de PC. Entonces, y acá hace alusión, para que hablemos de justamente de la defensa democrática, el artículo 2 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. En esta cláusula, que obviamente es aplicable al Perú, se señala lo siguiente. Son requisitos esenciales para la participación en la Alianza del Pacífico, entre otros, la vigencia de la democracia, la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos. Esto es lo que debería defenderse eh, de todos aquellos que ustedes recuerdan que defendían la Alianza del Pacífico, ¿no? Y que hoy en día está pues, prácticamente no habida, ¿no? O desahuciada. Añade también el autor que las decisiones de Boluarte, el Congreso y el TC transgreden esta cláusula del artículo número 2 y también transgreden las decisiones del Ejecutivo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Y aquí hace una crítica a AMLO porque dice que hay un paralelo insospechado entre la izquierda populista mexicana y la derecha radical peruana. AMLO, en las elecciones del 2012 en las que perdió, denunció sin pruebas de la existencia de fraude. Intentó capturar el INE, ¿no? Al no conseguir la mayoría calificada, el oficialismo procedió a recortarle los recursos y atribuciones mediante una ley. En el Perú, no, pero en México sí cuentan con una Suprema Corte de Justicia independiente, ya que señaló lo que pasó con el TC hace, ¿no? Anteriormente. Ya que aquí el TC es un instrumento político, favorable con votos de congresistas de PL. AMLO no denunció en el 2021 el fraude electoral en Nicaragua, cosa que eh, sí ha hecho Boric, por ejemplo, ¿no? Según Reporteros Sin Fronteras, México fue en el 2022, por cuarto año consecutivo, el país más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo. Según Human Rights Watch, las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, han continuado durante el gobierno de AMLO. Estos hechos suelen quedar impunes. Es lo que señala Human Rights Watch. Entonces, hasta aquí tenemos este capítulo.